Hola, somos Conocerte Cura y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y es cómo nos está afectando la situación del coronavirus a nivel social. Realmente estamos teniendo conductas que en ocasiones están generando muchísimas dificultades con las personas que nos rodean. Estamos llegando a extremos de consumismo, estamos llegando a aislarnos, estamos dejando de lado el contacto con nuestros seres queridos. Entonces hoy vamos precisamente a hablar de qué tipo de conductas son más asertivas y más acertadas para evitar contagiarnos, pero para no dejar de lado nuestro ser social, nuestros contactos familiares y toda la emoción que genera tener cerca a las personas que queremos. ¿Cierto, Angelita? Sí, totalmente de acuerdo. Tengamos muy en cuenta que para cuidar nuestra salud es muy importante poder cuidar nuestra salud emocional. Y lo que nos hace sociables, lo que nos hace ser humanos, es eso, que nos relacionamos con las personas que queremos, con las personas con las que nos gusta compartir o con aquellas personas con las que simplemente nos toca compartir, lo podríamos decir a nivel social, ¿cierto? También tener muy en cuenta la forma como nosotros podemos imitar conductas, digamos de alguna manera desapropiadas. ¿En qué sentido? En que nos dejamos invadir de esta histeria colectiva que genera todo este tipo de situaciones cuando surgen epidemias o pandemias como la que tenemos en este momento. Entonces, tener muy en cuenta y ser muy asertivos en determinar las cosas que necesitamos, por ejemplo, no comprar digamos pañuelos, papel, tapabocas, alcoholes en exceso, solo por creer que algo terrible va a pasar, sino simplemente porque lo necesitamos y tener muy en cuenta que si yo lo necesito, las otras personas también lo necesitan, porque voy a abarcar lo de 5 o 6 personas a la vez y todo no lo voy a usar en el mismo momento. Entonces ser solidario. Y recuerden que somos seres sociales y desde el ser social hay que procurar ser corresponsables. Somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor y en la medida en que nuestras conductas tienden a cuidar lo que nos rodea, pues vamos a protegernos nosotros también y proteger a las personas que queremos, ¿cierto? Por eso es importante y es importante resaltar, valga la redundancia, que nuestras familias necesitan nuestro contacto, necesitan la cercanía, nuestros hijos sobre todo. Tenemos que ser muy claros cómo manejamos con ellos la información. En ocasiones, cuando adquirimos conductas desde el impulso, desde la urgencia y desde la histeria colectiva, que es de pronto lo que nos está pasando en este momento a nivel social, nuestros hijos no están preparados ni emocional ni psicológicamente para entenderlo. Entonces nosotros como padres somos los invitados a dejarles claro que la conducta de autocuidado no implica ser antisocial, me disculpan la expresión, alejarnos como personas, no implica rechazar al otro, no implica ser grosero, no implica empezar a ser impulsivo desde el contacto con el otro porque no me interesa tenerte cerca, sino enseñarles a ser cuidadosos, a ser responsables de ese contacto. Y como seres sociales tenemos que asumir las consecuencias de cada una de nuestras conductas. Entonces, si como adultos no les enseñamos a nuestros hijos a hacerlo de manera responsable, ¿qué vamos a esperar y qué respuesta vamos a esperar de ellos? Totalmente, y teniendo en cuenta también que los hijos y todas las personas, los menores de edad, ellos aprenden por imitación. Entonces depende cómo nosotros empecemos a manejar la situación como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así es como ellos van a empezar a imitar. Este tema de histeria colectiva, yo la llamaría conductas de imitación, porque simplemente nosotros imitamos cómo se están comportando. Los medios de comunicación nos empezaron a invadir y tuvimos la opción de ver qué estaba sucediendo en Asia, en China, específicamente qué estaba sucediendo en Europa. Y empezamos nosotros a imitar ese tipo de comportamientos. Entonces, digamos que puede ser efectivo para que la propagación del virus como tal no sea tan masiva, como que no abarque tanto nuestra población. Pero hay que tener muy en cuenta
que también podemos generar otro tipo de estrategias y de formas para seguir brindando emocionalmente ese contacto con las otras personas. Ya no sería un contacto tan cercano, sino que podría ser un contacto de la llamadita, del mensaje, de dar nosotros a entender y a conocer a las personas que nos interesan, que nos importan, que queremos saber cómo se sienten, cómo están asimilando esta situación de pandemia, de virus, porque no es solo la enfermedad como tal, es un virus de información y se está tergiversando mucha de la información que nos está llegando, está generando miedo masivo. Recordemos además que la desinformación, y en este caso la infodemia, que es un concepto que se está utilizando en este caso, llega a todo el mundo y no todas las personas tienen la capacidad cognitiva ni la capacidad intelectual para analizar ese tipo de información. Entonces se empiezan a presentar casos de suicidios, se empiezan a presentar casos de consumo de sustancias, se empiezan a presentar casos de reacciones impulsivas de muchos de los ciudadanos porque no tienen las estrategias personales ni emocionales para enfrentarlo. Entonces por eso tenemos que asumir de manera corresponsable y de manera responsable nuestras conductas con las personas que nos rodean. Somos seres sociales y como seres sociales debemos procurar a que una situación como la que nos está invadiendo en este momento sea entendida y asumida como tal, como una situación de riesgo que requiere conductas de cuidado, conductas de autocuidado y conductas de aprendizaje para que cada vez tengamos mayor control, menos contagio y obviamente mayor protección a nivel familiar y social. Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque estaríamos despertando o generando conductas que tenemos ahí, digamos, latentes, que tenemos ahí dormiditas y empiecen a aflorar en este momento, como lo que dice Cami, las conductas impulsivas, ¿cierto? Que no pensamos para actuar, sino que simplemente lo hacemos, podemos terminar agrediendo a alguien. O alguna conducta, digamos, de psicosis o algún trastorno de personalidad que ya haya de base y se esté despertando, porque este tipo de situaciones generan muchísimas otras consecuencias y generan otras formas de relacionarnos que de pronto no sean tan asertivas en este momento. Bueno, eso me recuerda un cuento de Gabriel García Márquez, en donde habla perfectamente de lo que tiene que ver con esto de la histeria colectiva. Imagínense que una vez llegó alguien a un pueblo y dijo: aquí va a pasar algo supremamente grave. Toda la gente empezó a difundir esa información: aquí va a pasar algo grave, pongámonos las pilas, aquí va a pasar algo muy grave. No se sabía qué era lo que iba a pasar, pero iba a pasar algo grave. La gente se empezó a ir. La gente se empezó a ir, ¿cierto, Cami? Sí. Se empezó a ir del pueblo, y los últimos habitantes que empezaron a salir del pueblo, ¿qué fue lo que hicieron? Quemaron sus casas. Claro, si iba a pasar algo grave, había que quemar las casas para efectivamente comprobar lo que estaba pasando. No, y que no le quedara nada a nadie para que no pasara nada grave. Entonces el pueblo se quemó completamente. Después empezaron los relatos. Cuando en este pueblo pasó algo grave, ¿qué fue lo que pasó? Una histeria colectiva. Una histeria colectiva. ¿Y de dónde se generó? De una información distorsionada, totalmente distorsionada. Entonces hay que ser muy responsables de la manera como manejamos la información. Bueno, con esta historia queremos concluir el video de hoy, invitarlos a que seamos muy coherentes, que seamos muy objetivos y sobre todo que seamos muy claros en cómo compartimos la información. Recuerden que cada cosa que digamos nos puede afectar emocionalmente, no solo a nosotros, sino a las personas que queremos, a las personas que son importantes. Cada vez que asumamos de manera responsable lo que hacemos en el día a día, estamos protegiendo nuestras emociones, protegiendo nuestra salud mental. Es nuestra responsabilidad ser precisamente responsables de lo que hacemos en el día a día. Los invitamos a compartir información que sea veraz, a compartir de manera clara lo que queremos para nuestras personas, las personas que queremos, a ser claros en el afecto, a no dejar de demostrar afecto, a no dejar de cuidar, de protegernos, siempre pensando en ser mejores seres humanos, mejores seres sociales y mejores seres a nivel familiar. Aquí quedan nuestros datos
síganos en redes, compartan nuestro video, permítanos llegar a más personas. Recuerden que conocer te cura, y si generas esas actitudes y esas conductas de autocuidado, vas a poder lograr muchísimas más cosas. Nos vemos pronto. Bye, no olvides darle like. Chao. Espera, no olvides suscribirte. Aquí está la campanita, síganos en YouTube, compartan la información. Chao. Bye.